Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho a la doctora Ana Rita Valero de García Mascorán su invitación, al Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas que me hayan invitado para dar esta conferencia el día de hoy. Voy a compartir mi presentación. También voy a apagar mi video porque como es una presentación un poco pesada, puede entorpecerse la transmisión. Espero que se pueda ver de manera adecuada la pantalla completa. Entonces, comienzo con esta conferencia del día de hoy, Mujeres en la Historia de México, Fundación, Resistencia, Conquista y Construcción de la Nación. Este tema, estos tres temas especialmente importantes en este año del 2021, en el que se están cumpliendo, pues, simbólicamente 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan y 500 años de la resistencia, conquista de México Tenochtitlan y por supuesto 200 años de la firma de la independencia de México. Los temas que voy a tocar el día de hoy son tres, como ya vimos en estos correspondientes a estos importantes sucesos históricos. Primero, mujeres en la Fundación de México Tenochtitlan, después mujeres en la resistencia y conquista de México y finalmente mujeres en la construcción de la nación. Es muy importante hacer notar que considero que existe una injusticia en el conocimiento de lo que las mujeres han hecho y han aportado para la construcción de nuestro México. No, hay pocos estudios realmente, se ha difundido también de una manera limitada, y es momento de rescatar lo que ellas han hecho en estos tres hitos fundamentales de nuestra historia. Para saber un poco más, quiero hacer una relación de algunas de las fuentes que tomé en cuenta, por supuesto no son todas. Para la época prehispánica, pues los códices, el Códice Florentino, el Códice Ramírez, el lienzo de Tlaxcala, por nombrar solo algunos. Después ya en la época para los 500 años de la conquista y la resistencia heroica, bueno, pues tomé en cuenta las cartas de relación de Hernán Cortés, por supuesto, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, la historia de las Indias de Nueva España, Islas de Tierra Firme de Fray Diego Durán y, por supuesto, la historia general de las cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, que también me sirvió mucho como referencia para toda la parte prehispánica. Las mujeres en la Nueva España, educación y vida cotidiana de Pilar Gonzalo Espudo, Adictas a la insurgencia, las mujeres de la Guerra de Independencia de Celia del Palacio, las mujeres de la Ciudad de México entre 1790 y 1857 de Silvia Marina Rom, y mujeres insurgentes de varios autores del Senado de la República. Por supuesto, reitero que no son todas las fuentes, pero sí considero que son las más destacadas. Voy a iniciar hablando de las mujeres en la Fundación de México Tenochtitlan, estos 700 años. Hablando un poco de la historia, muy brevemente, nada más para contextualizar, pues sabemos que existe una región mítica llamada Chicomostoco-Aztlán. No se sabe exactamente en qué lugar estaba, se considera que estaba frente a las costas de Nayarit, y de ahí salieron una serie de grupos de filiación azteca, náhuatl, que migraron hacia el altiplano central. Ellos estaban siendo guiados por Huitzilopochtli, un líder que después, Dios del Sol tendría el mismo nombre, este líder Huitzilopochtli, y el Códice Boturini, este códice que podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología, tiene esta tira de la peregrinación,
Podemos ver aquí la imagen donde pues, está señalando el momento en el que salen estas tribus aztecas o nahuas de la parte norte de nuestro país y que están migrando hacia el altiplano central, como ya señalé. Según los anales de Tlatelolco, esta migración inició en el 1065, pero bueno, normalmente se considera que salieron de Chicomostoc-Aztlán en 1115 pues la fundación de México Tenochtitlán tuvo lugar en 1325. Esta migración pasaron, por supuesto, por los estados de Hidalgo y el estado de México, y ahí recogieron pues otras tradiciones culturales que después van a ser importantes para la configuración de su cultura y de su idiosincrasia. Aquí está la fotografía del Códice Boturini. Podemos ver estos piecitos que vienen marcando esta peregrinación hacia el altiplano central. Y más o menos se considera que hacia el 1227 llegaron a la cuenca de México, que estaba dominada en ese momento por los señores de Azcapotzalco. Azcapotzalco tenía este dominio del altiplano central. Hacia 1280 llegan a Chapultepec, se establecen ahí un tiempo, y alrededor de 1299, por una serie de conflictos y de problemas que tuvieron con estos pueblos asentados en las riberas de los lagos del altiplano central, son expulsados de esa área de Chapultepec hacia el islote. Islote, pues a todas luces, que no ofrecía ninguna garantía de supervivencia, pero pues que ellos se encargaron pues de desarrollar hasta llegar a la fundación de México Tenochtitlán en 1325. Aquí tenemos esta región de los lagos, del altiplano central, son varios lagos, como sabemos, y Texcoco, el lago de Texcoco es uno de ellos, el lago de Zumpango, Xochimilco, por supuesto, bueno, por nombrar solo algunos. Entonces estaban estas poblaciones, ellos, los aztecas, pues son impulsados hacia el islote, o expulsados más bien hacia el islote, y lo empiezan a desarrollar, como vemos aquí, pues en pocos años ya es una urbe muy destacada, está conectada a tierra firme por algunas calzadas importantes, ¿no? Otras secundarias, pero pues básicamente eran tres, las calzadas, la calzada de Tacuba, la calzada de Peyac y la de Iztapalapa, por supuesto, donde va a entrar Cortés para encontrarse con Moctezuma en su momento. Bueno, pero ¿qué sucede con estas mujeres en la fundación de México Tenochtitlán? Estamos hablando de este momento importante en el que son expulsados hacia el islote, lo empiezan a desarrollar y bueno, fundan México Tenochtitlán. ¿Qué pasa con las mujeres ahí? Bueno, pues estas mujeres están en la penumbra entre la historia y la leyenda. Los datos que tenemos sobre estas mujeres que intervinieron en la fundación son, por supuesto, insuficientes, pero se sabe que eran mujeres fuertes, mujeres que tenían un gran liderazgo con su pueblo, que enfrentaron sus circunstancias, pues estas circunstancias migratorias, estos casi 200 años de migración, dentro de los grupos de personas que estaban migrando, en esta peregrinación pues que ya mencioné que sale de Aztlán, y ellas van a participar, por supuesto, en el surgimiento y consolidación de esta gran civilización azteca, cumpliendo con una misión claramente estipulada de corresponsabilidad con el mantenimiento del funcionamiento del cosmos, orden cósmico prehispánico. Ellas tenían una parte fundamental y ahorita lo vamos a ver un poco más ampliamente. ¿Quiénes son estas mujeres que se pueden mencionar en la peregrinación? Bueno, está Malinalxóchitl. Malinalxóchitl era la hermana de Huitzilopochtli, de este gran líder que está guiando a los pueblos que están en esta peregrinación o esta migración. Ella tenía un liderazgo importante dentro de los grupos peregrinantes, de los grupos aztecas peregrinantes, y entonces la acusan de hechicera,
de separar a los hombres del buen camino y imagínense, comerse sus corazones y sus pantorrillas para que ya no pudieran seguir caminando. En ese momento, por supuesto, el caminar era muy importante, pues por la migración y la peregrinación. Su poderoso hermano, Huitzilopochtli, por supuesto el líder, la va a abandonar en el camino. Se dice que por la zona, una zona del Estado de México que ahora se conoce como Malinalco. Malinalco se fundó bajo los auspicios o bajo el liderazgo de Malinalxóchitl cuando fue abandonada. Y ella se casó con un rey de la zona, Chimalcuautli, con quien tuvo un hijo. Como les decía, bueno, pues es esta zona del Estado de México de Malinalco. Esta mujer que participa en la peregrinación, que participa en esta migración del norte hacia el altiplano central y que, bueno, por su gran liderazgo, finalmente va a ser acusada de hechicera y de muchas otras cosas que ya les mencioné. Está después Chimalma. Chimalma es la madre de Huitzilopochtli. Parece ser que a Huitzilopochtli pues, no le gusta mucho el liderazgo femenino. Ella también va a formar parte de la peregrinación azteca y va a estar compartiendo junto a su hijo todas las vicisitudes y todos los problemas, pues podemos considerar obvios y lógicos de estos grupos peregrinando. Y ella apoya el liderazgo de su hijo de Huitzilopochtli para conducir al pueblo azteca hacia el altiplano central, lo está apoyando continuamente, pero al llegar a la zona de los lagos se dice, como les digo, estas mujeres están envueltas en la leyenda y en el mito, se dice que al llegar a la zona de los lagos es devorada por su propio hijo, quien se come su corazón. Estas dos mujeres participan de la peregrinación y pues llega el momento de la fundación que ya mencioné, 1325, y entonces está la famosísima princesa Colua, famosa porque hasta hay un cuadro de ella y de lo que sucedió con ella en el Museo Nacional de Arte en el MUNAL, pintado en el siglo XIX, en esa época en que los artistas, los grandes pintores estaban queriendo plasmar la historia de México. Entonces, esta mujer, esta princesa Colua, es la hija de Achitómetl, que era el señor de Culhuacán. Recordemos que Azcapotzalco era quien estaba dominando esta zona, y por supuesto a los aztecas les interesaba mucho tener una relación cercana, una relación pues determinante, absoluta, y esta solamente se conseguía a través de las mujeres, porque pues las mujeres parían hijos pues, de los dos grupos, ¿no? De los grupos que se estaban vinculando. Entonces, esta hija de Achitómetl, esta princesa Colga, fue pedida a Achitómetl como esposa de Huitzilopochtli, ni más ni menos como esposa de este gran líder, para fincar, para cerrar, amarrar de manera definitiva los lazos entre los aztecas y Culhuacán. Pero eh, un día, los aztecas, un día soleado para los aztecas, infausto para los acolhuas, eh, invitan los aztecas a Chitómetl y a su corte a visitar cómo tenían a su hija, tenían a la princesa Acolhua de bien, de protegida, cuidada, usada. Entonces entra a Chitómetl a una especie de templo, llega y él ve que está sentada su hija al final de este recinto y entonces llega hacia ella y ve que no es su hija, sino que es el dios Xipetote, una representación del dios Xipetote que estaba cubierto con la piel de su hija. Entonces, para ellos, para los aztecas, por supuesto, esto era una suprema ofrenda de unión entre ambos pueblos, ¿no? Pero esto desató la guerra entre colhuas y mexicas y se dice que esta fue la razón principal por la cual los aztecas fueron expulsados hacia el islote, ¿no? Donde plantarían la gran Tenochtitlan. Otra de las mujeres importantísimas en la fundación de México Tenochtitlan va a ser Quetzalmuyahuatzin. Quetzalmuyahuatzin es una doncella joven, virgen, que se embaraza y da a luz entre carrizos y juncos, ya que estaban
los aztecas del islote, pues en un lugar especial cerca de donde está el centro histórico en este momento. Pues en ese lugar dio a luz entre carrizos y juncos, y ellos consideraron ese momento, ese parto de Quetzalmóhuatl, como el momento de la fundación de México Tenochtitlan. Ella, por supuesto, da a luz en un temazcal, como daban a luz las mujeres aztecas, como les digo, pues, cerca del centro histórico en la zona de la Merced. Y pues los textos señalan, aquí se bañaron todos los mexicanos y se asentaron en este temazcal donde había dado a luz Quetzalmóhuatl. Entonces, como les digo, pues esta es la fundación oficial de México Tenochtitlan. Ya, pues habiendo fundado esta gran ciudad, esta importante ciudad, pues quieren otra vez estrechar lazos con el grupo gobernante de la zona y para tener derecho a gobernar, para fincar, digamos, esta dinastía Colhua, se casa Acamapixtli, el primer tlatoani azteca, con Ilancueitl. Ilancueitl es importantísima porque la sangre de Ilancueitl, la dinastía de Ilancueitl, va a dar legitimación o legitimidad, más bien dicho, perdón, legitimidad a pues, a todos los tlatoanis aztecas. Entonces, ella va a ser esposa de Acamapixtli, madre del segundo Acamapixtli, y se le incluye dentro de la nobleza Colhua, fundadora de la gran Tenochtitlan. Como les digo, muy importante porque las mujeres recuerdan, ellas son a través de quienes se van a hacer las grandes alianzas y ellas van a transmitir estos lazos sanguíneos tan importantes que fundan una dinastía. Entonces, Ilancueitl va a dar esta legitimidad de la dinastía a Colhua dentro de el pueblo azteca. Es importante también mencionar, antes de entrar a todo lo que sucede durante la conquista de México dentro del grupo indígena y dentro de las mujeres aztecas, ¿quiénes eran estas mujeres mexicas? Las mujeres de la Mesoamérica mexica están conceptualizadas como una fuerza complementaria a la fuerza del hombre. Entonces, ellas están en un mismo eje conceptual donde se oponen dos contrarios, el hombre y la mujer. Sin embargo, no están en lucha, ninguno está por encima del otro, y cada uno de ellos tiene un ámbito de acción específico en la cotidianidad, específico y muy, muy importante, porque como yo les decía al inicio, las mujeres, junto con los hombres, son responsables de mantener este equilibrio cósmico que mantiene al universo funcionando. Entonces, ellas estaban consideradas pues así, como una fuerza complementaria, como una fuerza de equilibrio, se les tenía en gran dignidad, ellas tenían una gran autoestima porque sabían que eran corresponsables del funcionamiento del universo, se les respetaba, se les consideraba en la estructura social, y dice Sahagún, se les consideraba así. El hombre era el corazón del pueblo, la fuerza vital y su campo de acción estaba en el mundo. Y la mujer era el corazón dentro del cuerpo, la fuerza del hogar. Muy importante, como les decía, ninguno está por encima del otro y simplemente están cumpliendo funciones complementarias. Entonces, estas mujeres básicamente se dedicaban al hogar. Cuando nacía una mujer, su cordón umbilical se enterraba en la casa. Ellas participaban en una política educativa general igualitaria y tenían derecho y obligación de una educación formal que pues, se daba en los diversos centros escolares que estaban creados para las mujeres. Y se les educaba en la voluntad, la fortaleza, la disciplina, deberes, respeto, jerarquía. ¿En qué se les educaba? Básicamente, pues en el servicio a los dioses, en cantos y danzas para las ceremonias, y como les mencionaba, había estos templos, escuela que había fundado Moctezuma y Cuicamina, el primer Moctezuma primero, había fundado el Calmecac para los nobles, era para hombres y mujeres nobles. Había una parte del Calmecac donde acudían las mujeres,
y el Ixpochcali, o Casa de Mujeres Plebeyas, donde estaban en recogimiento a los 12 o 13 años, en castidad. Generalmente este servicio lo daban por un año. Y después iban al Cuicacali, o Casa del Canto, de los 12 a los 14 años, en donde jóvenes de ambos sexos se trataban. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las mujeres tenían derecho y acceso a una educación dentro de la mexica. ¿Qué sucedía con el matrimonio? Bueno, había dos tipos de matrimonio. El matrimonio era favorecido y protegido, por supuesto. En la clase dominante, en la élite, el matrimonio generalmente era poligámico porque, pues como les decía, la mujer era quien transmitía la legitimidad, la mujer era la que hacía las alianzas, entonces era importante que, pues que el hombre pudiera tener varias esposas para tener varias alianzas, ¿no? En este sentido, la mujer sí era tomada un poco como una herramienta, un instrumento de alianza. Pero el pueblo en general era monógamo. Las mujeres se casaban alrededor de los 16 años y los hombres alrededor de los 20. Dice Sahagún que entre los consejos que les daban a las mujeres estaba no te juntes con otro, con solo aquel que te demandó, no te enamores, toma el que te envía Dios, persevera con él hasta que muera y no lo dejes por nada, ¿no? Claramente monógamo. También había algunos matrimonios temporales para la reproducción. En caso de divorcio, aquí están amarrando sus mantas en esta ceremonia de matrimonio. En caso de divorcio, la custodia iba para la madre, la custodia de los hijos. El adulterio era castigado fuertemente, tanto para el hombre como para la mujer, pero era un poco más laxo el castigo para el varón, por razones obvias, porque la mujer era, como les digo, pues quien conservaba el linaje, y además quien sabía con certeza que el hijo era de ella. Entonces, bueno, la permeabilidad social también se adquiría según el estado civil, a través de los padres o del marido. Muy importante también señalar que las mujeres embarazadas tenían grandes consideraciones, las cuidaban mucho, porque cuando una persona moría, iba al Mictlán. No importaba cuál era el motivo de la muerte y tampoco importaba cómo había vivido, simplemente al morir iba al Mictlán, pasaba por las 9 regiones del Mictlán, llegaba para vivir ahí eternamente. Pero había dos tipos de personas que no iban al Mictlán, sino que iban, apoyaban al dios del sol en su recorrido por el firmamento o por la esfera celeste. Y estas personas eran los guerreros que morían en batalla o las mujeres que morían en el parto, porque el parto se consideraba una batalla. Un buen parto, pues era una gran guerrera. Si moría en el parto, pues era la más honorable de las muertes porque moría en batalla, igual que un guerrero. La crianza de los hijos estaba a cargo de la mujer. Ella, dice esa mujer, esclava de todos en su casa, pero no de una manera peyorativa, sino porque se comprometía realmente con el bienestar del hogar, no descuidaba nada de lo necesario. Había fuertes expectativas sociales sobre ella, tanto individuales como de grupo. Su camino, pues sí, estaba determinado por este equilibrio que se trataba de mantener, del que ya he hablado, y la transgresión era castigada, por supuesto. Algunas de las mujeres que mencionas aún, ¿no? Las viejas, siempre en casa y mandan lo que ha de hacerse. La mujer moza se encarga de los hijos, de las hijas y del marido, es laboriosa, diligente y discreta. La mujer de perfecta edad es honrada, grave, mujer de su casa, diligente y trabajadora. Mujer de perfecta edad seguramente debe haber sido cerca de los 50, alrededor de los 50. Mozuela, gentil, hermosa y bien dispuesta, guarda su honra y su fama. Y las mujeres nobles eran principales, eran de buena familia, limpias de sangre, estimadas, honradas, reverenciadas, generosas, benevolentes y tenían que tener buena fama. El trabajo femenino era sustancial, muy importante por el Producto Interno Bruto, porque ellas se integraban a la fuerza de trabajo oficial y de manera reconocida oficialmente. No nada más cuidaban a los hijos y manejaban el hogar, también tenían otros oficios como ser tejedoras, hilanderas, costureras, guisanderas. Todas estas labores muy importantes de las que las mujeres se hacían cargo
Eran médicas, enfermeras importantísimas, parteras importantísimas, conocían muy bien la anatomía del cuerpo femenino, maestras, casamenteras, vendedoras, comerciantes, sacerdotisas, tlacuilos, porque cuando ellas estudiaban en el Calmecac, pues les enseñaban a pintar en los códices. Entonces había mujeres tlacuilos, poetisas, cultivaban la tierra, recolectaban los frutos de la tierra. Algunas de las funciones pues eran estas. De las mujeres que podemos mencionar, muy importante esta mujer Atotostli II. Ella fue hija de Moctezuma y Huicamina. Alrededor del siglo XV, en la Gran Tenochtitlan, ella gobierna junto a su padre Moctezuma I entre 1440 y 1469, no se sabe la fecha exacta. Cuando muere su padre, cuando muere Moctezuma primero muere sin descendencia masculina, o al menos descendencia masculina reconocida. Entonces es Atotostli la única descendiente reconocida de Moctezuma primero, y va a quedar gobernando entre 4 y 12 años más después de la muerte de su padre. Importantísimo, ¿por qué? Aquí en esta relación podemos ver que está Atotostli, y está esta mujer. Al morir sin descendencia Moctezuma I y ella asumir las funciones de gobernante durante varios años, lo que está haciendo es darle continuidad a esta dinastía de la que había empezado con Ilancueytli. Recuerdan que les decía yo que esta mujer de sangre Acolhua, de la dinastía Acolhua, había legitimado la dinastía de los aztecas. Pues la continuidad se da a través de las mujeres, a través de Atotostli I. Ella se va a casar con un hijo de Ixcóatl y va a ser madre de 3 importantes tlatoanis que van a ser Axayácatl, Tizoc y Ahuizotl, que están aquí. Entonces, gracias a esta mujer, gracias a Atotostli II, no se interrumpe la sucesión monárquica hereditaria. Entonces, de Ilancueytli a Atotostli, y vamos a ver cuál va a ser la tercera mujer que va a dar continuidad a esta dinastía Acolhua, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cómo participan estas mujeres mexicas que ya he descrito en la conquista? Bueno, sabemos que la conquista de México tiene lugar entre 1519 y 1521. En 1519 llegan los españoles desde Santiago de Cuba, comandados por supuesto por Hernán Cortés, a tierras mexicanas con 11 naves, 518 infantes, 16 jinetes y 200 indios y negros auxiliares que venían de las islas, que venían de Santiago de Cuba. Cifras más o menos aproximadas. Ellos llegan, entran pues a México por la zona, por la península de Yucatán primero. Ahí van a recoger a Jerónimo de Aguilar, siguen bordeando esta costa de México hasta llegar a Veracruz, desde la península de Yucatán a Veracruz. Desembarcan en Veracruz. Cuando llegan, por supuesto, hay fuentes que dicen porque ella sabía perfectamente a qué venía y a lo que se iba a enfrentar. Pero pues hasta que llega aquí, empieza a tener contacto con los naturales de esta tierra, empieza a dimensionar realmente qué es lo que está sucediendo, qué era la Gran Tenochtitlan, cómo tenía esta gran influencia y este gran gobierno sobre gran parte del territorio nacional, pero también se empieza a dar cuenta del resentimiento terrible que existía hacia la Gran Tenochtitlan por los pueblos conquistados y sobre los que los aztecas o los mexicas ejercían un gran poder, exigiendo tributos de manera cotidiana, repetida. Entonces empieza a fraguar Hernán Cortés cómo puede conquistar esas tierras, haciéndose de muchos aliados en el camino. Por supuesto, sabemos pues, que llegan a Cholula, llegan a muchas partes, pero llegan a Cholula, en esa gran matanza de Cholula, siguen caminando y el 8 de noviembre van a llegar a la Gran Tenochtitlan, ahí son recibidos por Moctezuma, están un tiempo ahí conociendo la Gran Tenochtitlan, conociendo los templos, conociendo los mercados, conociendo cómo era todo. Moctezuma los alberga, los aloja en las casas viejas, en el Palacio de Axayácatl.
pero cuando había desembarcado Cortés en Veracruz, él había roto la relación con Diego Velázquez. Diego Velázquez era el gobernador de Cuba y Diego Velázquez había patrocinado de manera muy importante esta expedición de Cortés a México. Rompe con Diego Velázquez y empieza a reportar directamente a Carlos V, o al menos así lo intenta al fundar un ayuntamiento independiente. Después de un poco más de 6 meses de estar ahí en la Gran Tenochtitlan, pues Diego Velázquez, por supuesto, se entera de todo lo que está sucediendo y decide mandar a Narváez, a Pánfilo Narváez, a recuperar pues, los ejércitos o las huestes que estaban acompañando a Cortés, a dominar a Cortés, y pues tiene que salir intempestivamente Cortés pues para enfrentar a Pánfilo de Narváez en Veracruz. Ahí pues vence a Pánfilo de Narváez no solamente por las armas, sino porque Pánfilo de Narváez traía un ejército de 1000 personas contra 300 y pico que tenía Cortés aquí en México. Se unen los 1000 o gran parte de estas personas que venían con Pánfilo de Narváez, se unen a Cortés, porque Cortés sabe muy bien cómo manipular la situación. Lo vence, como les digo, por las armas, pero también por esta situación. Y pues se hace de 1000 personas más para la conquista de México. Mientras tanto, en la Tenochtitlan se había quedado Pedro de Alvarado al mando o responsable, como responsable de la ciudad, y pues lamentablemente ya los aztecas estaban muy, muy molestos por esta intromisión de los españoles en su cotidianidad y ya veían las intenciones que tenían. Ya estaban tramando un poco cómo liberarse de ellos, cuando a Pedro de Alvarado se le ocurre hacer esta terrible matanza del Templo Mayor. Y bueno, pues mata cerca de 300 guerreros de élite, guerreros tigres y jaguares, y esta matanza pues enardece completamente al pueblo mexica, quienes pues se levantan en armas y los expulsan. Bueno, ellos más bien ellos tratan de huir en medio de la noche, pero bueno, son descubiertos, los atacan y hacen una gran matanza también, se conoce como la Noche Triste. Cortés se va a refugiar durante un año con sus aliados, reconstruye los bergantines que había destruido a su llegada a Veracruz. Cortés, esa famosa historia de que hundió las naves, en realidad no las hundió, desmanteló los bergantines y iba cargando con todos los fierros para poderlos volver a reconstruir en algún momento, pues eso hizo, con sus miles y miles y miles de aliados, empezó a atacar a la Gran Tenochtitlan durante 3 meses aproximadamente, después de un año de estarse recuperando. Como les digo, reconstruye estos bergantines, ataca por agua, corta las calzadas, hace un asedio tremendo. Obvio, el tema de esta conferencia no es la conquista, pero pues hay que hacer un contexto. Y el 13 de agosto se da la caída de la Gran Tenochtitlan, se captura Cuauhtémoc y se acabó el imperio, llamado Imperio Azteca. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué hacen las mujeres indígenas, las mujeres mexicas? Conflagración, ¿no? esta batalla de conquista y durante toda la conquista en general, ¿no? Primero vamos a empezar por las mexicanas que anuncian la conquista, con augurios y señales, ¿no? Dice Fray Bernardino de Sahagún, una historia que ya he estado refiriendo, historia general de las cosas de la Nueva España, dice: acaeció otra señal en este tiempo de Moctezuma, que una mujer vecina de México, Tenochtitlan, murió de una enfermedad y fue enterrada en el patio, la cual resucitó después de 4 días de su muerte. Y la dicha mujer que resucitó fue a casa de Moctezuma y le contó lo que había visto y le dijo: la causa por la que he resucitado es para decirte que en tu tiempo se acabará el señorío de México y tú eres el último señor, porque vienen otras gentes y ellas tomarán el señorío de la tierra y poblarán México. Otra de las mujeres, por supuesto, conocidísima, se le ha llamado La Llorona, también Fray Bernardino de Sahagún,
dice que la sexta señal o pronóstico fue que se oyó de noche en el aire una voz de una mujer que decía, oh hijos míos, ya nos perdimos. Algunas veces decía, oh hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Dentro de la batalla de conquista hubo mujeres aliadas, mujeres forzadas a ser aliadas, eh, mujeres que lucharon en contra de los españoles. Voy a ir determinando qué papel tuvieron estas mujeres y quiénes fueron. Las mujeres indígenas aliadas, bueno, primero empezamos por las que fueron regaladas a Cortés, algunas de las que fueron regaladas a Cortés, 20 en Tabasco, 8 en Zempoala, 5 en Tlaxcala y 3 en Tenochtitlan. Pero recordemos que lo que estaban haciendo estos pueblos de los naturales era tratar de hacer un vínculo entre españoles y grupos indígenas. Recuerdan que la mujer era quien daba el linaje, quien podía preservar la dinastía, quien hacía estas alianzas. Lo vimos desde épocas prehispánicas, pues lo mismo trataron de hacer los naturales, estos indígenas, regalando estas mujeres a Cortés. Vamos a hablar de una de las mujeres más importantes, de una de las aliadas más importantes. No la mencioné cuando estaba haciendo el relato de la conquista a propósito, para poder hablar de ella en este momento. Malinali, doña Marina o la Malinche, esta famosísima mujer. Ella nació en una familia de cierta nobleza, y bueno, muere su padre, su madre se vuelve a casar, ella era la heredera legítima de este señorío, según Bernal Díaz del Castillo. Entonces, cuando nace otro heredero, después de que muere su padre, su madre se vuelve a casar, nace otro heredero del nuevo esposo y esta mujer, pues ellos venden a Malinali como esclava, desaparece de sus vidas. Entonces, Malinali, ella primero pues habla náhuatl, después también aprende a hablar maya, habla las dos lenguas, los dos idiomas, y esto pues le va a dar, no solamente, es una mujer muy inteligente que tiene gran facilidad para las lenguas, pero lo más importante de Malinali es su capacidad estratégica, es una gran estratega esta mujer. Inicialmente Cortés se la da a Hernández Portocarrero, pero después la descubre porque Malinali empieza a traducir del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar, como había vivido mucho tiempo entre los mayas, este fraile que recoge Cortés, recuerdan que le dije que recoge Jerónimo de Aguilar cuando pasa por Yucatán, Jerónimo de Aguilar va a traducir del maya al español. Entonces, así es como se empiezan a comunicar. Por supuesto, muy pronto, como era una mujer muy inteligente, muy joven además, ella empieza a aprender español y pronto está traduciendo directamente pues, al maya, el español al maya y el español al náhuatl. Fue amor y compañera de Cortés, pero sobre todo, como les digo, fue una gran estratega. Ella le decía a Cortés por dónde, cómo, con quién y cuándo. Y pues yo realmente considero que sin la ayuda y el apoyo de Malinali, Cortés no hubiera podido hacer todo lo que hizo. Tenía la gran admiración de Bernal, desde el Castillo. Bernal en su libro dice, se expresa en repetidas ocasiones muy bien de ella. Por ejemplo, este esfuerzo tan varonil tenía, jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer. Ella está, como les digo, apoyando a Cortés durante toda la conquista. Se le considera una traidora, se le ha considerado durante toda la historia como una traidora a los pueblos prehispánicos, pero no fue así porque en realidad Moctezuma o los aztecas eran el enemigo común de Cortés y de Malinali. Ella pues había sufrido mucho, su pueblo había sufrido mucho, ya veía cómo los pueblos de alrededor sufrían por este dominio azteca, entonces para ella pues ella no se consideraba una mujer azteca, una mujer mexica. Ella consideraba a los aztecas pues, un pueblo impositivo, que había causado muchos problemas a mucha gente. Entonces, pues ella lo que estaba apoyando era la destitución del poder de los aztecas. Después de la conquista, ella se va a vivir con Cortés a Coyoacán un tiempo,
tiene de un hijo, Martín Cortés, en 1522. Después Cortés le pide que por favor lo acompañe a las Ciénagas, esta expedición fracasada en la que Cortés iba persiguiendo al rebelde Cristóbal de Olid. Se dice que Malinali le dijo a Cortés que lo acompañaría porque realmente Cortés sin Malinali no podía hacer nada. Increíblemente, después de tantos años, Cortés nunca aprendió a hablar náhuatl. Entonces, pues la necesitaba. Entonces se dice que ella le dijo, ok, voy contigo, pero si me das un esposo. Que pues ella quería sentirse protegida. Cortés nunca le iba a hacer fuerte, nunca la iba a apoyar ni se iba a casar con ella. Entonces, Cortés accede, la casa con Juan Jaramillo, y con Juan Jaramillo tiene una hija de nombre María. Se dice que la Malinche, Malinali, doña Marina, muere muy joven, de 23 años, de viruela en 1527. Está, bueno, pues ya les conté toda esta historia, y otra de las mujeres indígenas aliadas va a ser doña Luisa Xicoténcatl. Ella fue esposa entre comillas, porque parece ser que realmente Pedro de Alvarado nunca se casa con ella, con la iglesia, que era lo que les importaba a ellos, pero sin embargo fue su compañera durante mucho tiempo. Ella era señora de Tlaxcala, tiene 2 hijos con Alvarado, Pedro y Leonor de Alvarado, y está representando la unión entre los tlaxcaltecas, los grandes aliados de los españoles, tlaxcaltecas y españoles. Acompaña a Alvarado a la toma de Tenochtitlan, y después lo acompaña también a la toma de Guatemala. Sin embargo, durante un gran tiempo, Pedro de Alvarado se casa con otra mujer, con una española, hace a un lado a doña Luisa, aunque después al final de sus días está con ella nuevamente. También está doña Elvira Majicatzin. Ella también es tlaxcalteca, fue esposa de Juan Velázquez de León, pero ella en la noche triste, en esta vida, captura y batalla de la que ya les hablé, mueren los dos, mueren Juan Velázquez de León y muere doña Elvira. Después, bueno, pues estas mujeres que gustosamente fueron aliadas de los españoles, también están mujeres indígenas que fueron forzadas a ser aliadas. Ellas fueron mujeres objeto de alianzas y nuevas dinastías, como ya han mencionado, regaladas, intercambiadas, usadas. Entre ellas, entre esas mujeres forzadas a ser aliadas, está Tecuichpo, Isabel Moctezuma. Ella fue ultrajada, violada por Cortés, y tuvo una hija, Leonor Cortés y Moctezuma. Tecuichpo, recuerdan que les decía que había una tercera mujer, hablando de esta dinastía Colhua, que transmitía esta sangre o esta legitimidad. La primera, Ilancuetli, la segunda, Totostri segunda, y la tercera va a ser Isabel de Moctezuma, porque en el momento de la conquista, Isabel de Moctezuma, la hija de Moctezuma, muere Moctezuma, se queda sin gobernante del Imperio Azteca, y entonces sube Cuitláhuac, o eligen a Cuitláhuac como Cuitlatoani, pero para que tuviera Cuitláhuac la legitimidad tenía que casarse con una hija de Moctezuma, y esta hija de Moctezuma fue Tecuichpo. Entonces Tecuichpo vuelve a dar nuevamente legitimidad a la dinastía para que pueda subir, en este caso de emergencia, Cuitláhuac, pues a tener el poder y a poder luchar en contra de los españoles. Y después, a la muerte de Cuitláhuac, que como sabemos muere de viruela, pues el nuevo Cuitlatoani elegido va a ser Cuauhtémoc, y nuevamente Tecuichpo tiene que dar esa legitimidad de la dinastía que viene, les repito, de Lancueitl, de Atotostri II, y recae en ella. Entonces, ella vuelve a dar la legitimidad al casarse con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, por supuesto, muere. Ella es una figura muy controversial. Primero la casan con Alonso de Grado, Cortés la casa con Alonso de Grado y le da la encomienda de Tacuba. Ella, aunque hace mucha resistencia al dominio español o la conquista, después, cuando pierde México Tenochtitlan y se tiene que integrar a la nueva cultura, ella se integra y además fue una buena evangelizadora. Se casa con Pedro Gallego de Andrade, con quien tiene un hijo, y después con Juan Cano, que tiene varios hijos, entre ellos unas hijas mestizas,
que entran de monjas al convento de la Concepción, el primer convento de México. Otras mujeres indígenas en la conquista que fueron forzadas a ser aliadas son 300 mujeres que le regalan en Tlaxcala y otras que también son regaladas en el camino de Tenochtitlan. Y estas mujeres, es un gran contingente de mujeres, están dedicadas a servir al ejército de Cortés y a los guerreros aliados, ¿no? Hacen las tortillas, les hacen de comer, los curan, los atienden, los ayudan, y la gran parte de estas mujeres desafortunadamente mueren en la noche triste. Después están las mujeres que intervienen en la defensa heroica. Son pocas, pero sí se pueden rastrear. La primera es Yacotzin, era la madre de Ixtlilxóchitl, perdón, era pretendiente al trono de Texcoco. Ella es forzada a ser bautizada y su hijo le dice, pues te tienes que bautizar porque yo ya me bauticé y vamos a ser cristianos. Dice, de ninguna manera, no, yo no me quiero bautizar, yo voy a ser fiel a mis dioses, a mis costumbres, y resulta que Ixtlilxóchitl le prende fuego a la casa de su madre, ella tiene que salir y entonces la forzan, la bautizan a la fuerza. Después está la mujer de Mixcoa. La mujer de Mixcoa está barriendo y de pronto en la noche ve cómo están huyendo todos los españoles en esta noche triste de la que ya hemos hablado, y empieza a gritar, mexicanos, vengan todos, aquí que salen en secreto tus enemigos. Entonces, pues esta mujer también hace este gran anuncio de que se están escapando los españoles. Se dice que gracias a ella, los aztecas, que no peleaban de noche además, pues pueden darse cuenta de que los españoles huyen y los atacan. Y por supuesto están las mujeres del sitio, ¿no? Ellas procuran alimentos, curan heridas, y también pelean piedras con ondas, se visten de harapos mugrientos para que no las puedan reconocer. Entonces están participando activamente en la lucha o en la batalla, las mujeres tlatelolcas. Aquí podemos ver en esta imagen cómo hay unas mujeres en un techo, también es un códice, y es porque Cuauhtémoc, ya en el sitio, está este sitio de 3 meses, cuando los españoles pues cortan el acceso de las principales calzadas al islote, los atacan en los bergantines por agua, y también, bueno, pues todas las formas posibles. Ya no hay hombres para defender, entonces Cuauhtémoc le pide a las mujeres que se vistan, que se disfracen de hombres, que se suban a las azoteas y que empiecen a gritar y hacer todo tipo de aspavientos y sonidos para que se den cuenta los españoles, para engañar a los españoles que piensen que todavía hay un contingente de hombres defendiendo la ciudad. Entonces, bueno, pues como pueden ver, las mujeres indígenas participaron de muchas formas en la conquista, como aliadas, forzadas a ser aliadas y defendiendo heroicamente. ¿Qué pasa con las mujeres españolas que vienen a México para pelear, participar en la conquista? Llegan con los ejércitos de Cortés y con los de Pánfilo de Narváez también. Entonces, muy brevemente, la concepción de lo femenino en Europa era distinta, porque pues el pensamiento era distinto, también racionalista, muy jerárquico, una tradición judeocristiana con una jerarquía específica, y la Biblia pues dice, multiplicaré, le dice a la mujer, le dice a Eva, porque se considera que Eva causó la perdición de Adán, una mujer causó la caída del género humano ante los ojos de Dios, y entonces le dice Dios a la mujer, multiplicaré los trabajos de tus preñeces, con dolor parirás a tus hijos, y no obstante tu deseo te arrastrará hacia tu marido que te dominó. ¿Qué es lo que pasa con estas mujeres del Renacimiento español del siglo XVI que llegan a México? Legalmente tenían una dependencia total del hombre. Las leyes de Toro, pues desde las leyes de Alfonso X el Sabio, se decía que la mujer pues era menor de edad y débil y dependía totalmente del hombre para todo. La educación era doméstica y también se educaba en los conventos, y se educaban como para 2 carreras básicamente, o el matrimonio o el convento. Esto era lo teórico. Se les educaba en la honestidad, la piedad, laboriosidad, modestia, discreción, humildad, igual que a las mujeres mexicas, pero en la realidad, a pesar de que se suponía que estaban constreñidas por los aspectos legales,
Ellas en la realidad participaban en la vida económica y muchas otras cosas de la vida, no solamente en la vida económica, social, política, sobre todo las mujeres de la élite. Las mujeres del pueblo pues se dedicaban igual al comercio, a la salud, eran parteras, artesanas, se dedicaban a la cultura, lo mismo que las mujeres prehispánicas, y las mujeres de la clase alta, pues igual que las mujeres prehispánicas, no eran educadoras, administradoras de sus bienes y podían participar en algunas decisiones importantes administrativas, políticas y económicas. Y además estas mujeres del Renacimiento español, a pesar de estas dos opciones de vida que era el convento o matrimonio, tenían una gran líder que era Isabel la Católica, en 1504. Ella muestra a las mujeres un modelo femenino novedoso en el que una mujer podía participar exitosamente del ámbito público y del ámbito privado. Eh, estas mujeres, porque no nada más fue Isabel la Católica, sino las mujeres que la rodearon, y otras mujeres más también, ellas participaban en el gobierno, en la política, en las artes, en la economía. Hubo reinas, virreinas, místicas, místicas importantísimas, escritoras, músicas, fundadoras de órdenes religiosas, mujeres médicos, aventureras. Eh, Había un grupo de mujeres que estaban muy cerca de Isabel la Católica. De ellas estaba, por ejemplo, la Latina. Eran mujeres que daban hasta clases en la universidad. Esta mujer, la Latina, dio clases de latín a las mujeres de la corte. Y bueno, pues son mujeres muy destacadas. Entonces, estas mujeres del Renacimiento español, ¿cómo son? Pues a pesar de las construcciones judiciales que ya mencioné, de las leyes que las sometían al hombre, ellas tenían una gran confianza en su capacidad de emprendedora. Consideraban también que sus opciones de desarrollo podían expandirse, no solamente estar sujetas al hombre y también a la tierra, a la península ibérica, ¿no? Podían tener modelos de vida diferentes, tenían una visión muy comprometida y clara de su rol como mujer, esta mujer que da la vida, que la educa, la hace crecer, la cuida, y tenían en gran consideración, igual que las mujeres prehispánicas, su papel de esposa, madre, hija o religiosa. Entonces, hubo dos tipos de mujeres, así como las mujeres prehispánicas que fueron las que forzadas a ser aliadas, las que fueron aliadas, las que defendieron, igual aquí, hubo las que ganaron y también hubo las que perdieron. Entonces, entre las que ganaron, estas mujeres llegaron con Cortés, otras también llegaron, como les decía, con Pánfilo de Narváez. Eran mujeres de conquista, ellas, la mayoría venía de las Antillas, y Bernal Díaz del Castillo nombra algunas. Dice Bernal, y fueron las damas que aquí nombraré, que no hubo otras en todo el Real y en toda la Nueva España. Primeramente, la vieja María de Estrada. María de Estrada fue una mujer muy destacada que peleaba en batalla con nombre, con su armadura, con espada, con todo, ¿no? Que después se casó con Pedro Sánchez Farfán, y Francisca de Ordaz, que se casó con un hidalgo que se decía Juan González de León. La Bermuda, que se casó con Olmos de Portillo, el de México, etcétera, ¿no? Bernal, como les digo, las menciona. En el banquete, después de que cae la Gran Tenochtitlan, en agosto de 1521, pues la ciudad está completamente destrozada y entonces los españoles se van a instalar a Coyoacán y hacen un gran banquete, y Bernal Díaz del Castillo nombra a estas mujeres, ocho mujeres del banquete de que se celebra el triunfo de los españoles sobre la Gran Tenochtitlan. Está María de Estrada, que ya menciona aquí, Bernal Díaz del Castillo, Francisca de Ordaz, Catalina Márquez, la viuda del capitán Portillo, Fulana Gómez, Isabel Rodríguez, María Hernández, son las que menciona Bernal. Después, el historiador Manuel Orozco Iberra cita a Beatriz de Palacios, Juana Martín, Beatriz Hernández, María de Vera, Elvira Hernández, Beatriz Bermúdez de Velasco, Beatriz Ordaz. Estas están en la nómina general de conquistadores, incluidas como conquistadoras, que menciona, bueno, que el recuento sobre las mujeres que vinieron con Pánfilo de Narváez. Y también está Beatriz Palacios Parda y Catalina Sotomayor. Después hay cuatro más que se mencionan en el juicio de la Marcaida. La Marcaida, Catalina Suárez Marcaida, su nombre completo, fue la primera esposa de Hernán Cortés.
Muy brevemente les relato, pues Cortés se casa con ella en Cuba, tienen juntos una encomienda, son felices juntos, todo lo felices que podía ser Hernán Cortés, porque era un conquistador pues, de mujeres y de tierras. Cuando se viene Cortés a México, esta empresa de la conquista, ya Cortés alrededor de 33, 34 años, ya había vivido bastantes años con Catalina Suárez. Catalina Suárez no había podido tener hijos y la deja encargada de la encomienda que tenía Cortés en Cuba. Ella se encarga de esta encomienda, pero pues Cortés al vencer a los mexicas, pues, llegan las noticias a Cuba y ella quiere venir a México pues a disfrutar con su esposo de lo que había logrado, pero Cortés en ese momento pues estaba de gran romance con la Malinche, muy poca gracia le hizo que Catalina Suárez llegara y Catalina Suárez llega en 1522, eh, llega a México, la recibe Bernal Díaz del Castillo, pues relata cómo recibe Cortés a Catalina Suárez. Después vive un tiempo con él en la casa de Coyoacán y el 1 de noviembre se dice que hay una fiesta, están festejando el Día de Todos Santos, los españoles. Hay una discusión pública de Catalina Suárez con Cortés. Catalina se sube muy enojada, después, un rato después se sube Cortés y cuando empieza, al haber pasado cierto tiempo, me empieza a gritar Cortés, venga, pues mi esposa está muerta. Entonces, estas mujeres, Juana López, Yolanda Rodríguez, Catalina González y Antonia Hernández, se declaran conquistadoras, así se nombran ellas. Yo, Juana López, conquistadora. Ellas son testigos en este juicio a Cortés y ellas dicen que entraron a la habitación de Catalina Suárez y la vieron que había sido ahorcada con unas toallas. Que las cuentas de su collar estaban en el suelo, etc. Entonces, pero bueno, lo importante aquí, en este momento, no es exactamente la muerte de Catalina Suárez. Nunca se pudo demostrar que Cortés mató a Catalina Suárez. El mismo sobrino de Catalina Suárez dice que ella estaba enferma. Pero bueno, el tema aquí son estas mujeres, estas 4 mujeres que se declaran a sí mismas conquistadoras en 1528-29 en el juicio a Cortés. Más o menos la proporción pues, es muy baja, son 26 mujeres conquistadoras sobre 1822. ¿Quiénes son las que perdieron? Hubo muchas mujeres que perdieron, muchas mujeres que murieron en las batallas o muchas mujeres que fueron emboscadas. Un ejemplo de esto es la batalla de Otumba. Bernal Díaz del Castillo señala que, digo que en obra de 5 días fueron muertos y sacrificados sobre 870 soldados, con 72 que mataron en un pueblo que se dice Tuxtepeque y a 5 mujeres de Castilla. Entonces ya aquí está Bernal diciendo que hay 5 mujeres españolas que murieron en las batallas de la conquista. Y otro ejemplo es la caravana de Tecuaque. Señala Hernán Cortés en su segunda carta de relación que después de pelear con Pánfilo de Narváez y vencerlo, había dejado en Veracruz pues muchas cosas y además enfermos y criados, ¿no? Con estas cosas que le pertenecen. Ropa y objetos de gente de su ejército, tesoros de oro y plata. Y entonces él pide que una caravana salga de Veracruz hasta Tenochtitlan con todas las personas y las pertenencias que habían dejado en la costa, en esta batalla que ya les he platicado en contra de Pánfilo de Narváez. La caravana salió con todas estas personas y con la protección de 5 hombres a caballo y 45 peones que los iban cuidando. Y dice Cortés que los indios de Tulúa, los habían muerto en el camino a todos y tomado lo que llevaban. Hay un museo ahí en esta zona de Tecuaque, en donde se ha podido reconstruir a estas mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Atrapan esta caravana, estos indios de Tecuaque en la frontera entre Texcoco y Tlaxcala, los tienen ahí conviviendo con ellos durante muchos meses, y poco a poco pues los fueron sacrificando y se los fueron comiendo algunos, porque para ellos era como una especie de los comían y sentían que lo que estos hombres y mujeres que se estaban comiendo, pues podía entrar en ellos, ¿no? Entonces, pues les llamaba mucho la atención las personas de la etnia africana, las españolas. Aquí, en estas fotos que estamos viendo aquí, son unas reconstrucciones
sobre los cráneos, ¿no? Cómo pudieron haberse visto estas mujeres. Entonces, aquí están los restos de una mujer del siglo XVI que no ha sido identificada, que estuvo prisionera en esta zona y pues a la que sacrificaron finalmente. Entonces, ¿qué hacen estas mujeres españolas en la conquista? Bueno, pues todos los roles femeninos, ¿no? Ayudar, apoyar, dar de comer, etcétera, pero también participan en batallas de la conquista, como lo hemos visto, y también pues son grandes motivadoras de los hombres, pues venzan a estos pueblos naturales, ¿no? El libro no fueron solos, mujeres en la conquista y colonización de América. De ninguna manera los españoles llegaron solamente hombres también. Como les he señalado, pues vinieron muchas mujeres. Entonces, ¿por qué vienen estas mujeres a la conquista? Pues es una opción de crecimiento. También compartían con los españoles, compañeros, esta ambición y esta necesidad de aventura. Entonces, pues aquí estuvieron estas mujeres también. ¿Qué sucede después de la conquista? Pues las mujeres hicieron este sincretismo tan importante, pero las mujeres dadas a Cortés, pues las repartió entre sus soldados. Finalmente ellos nada más estuvieron con ellas por un tiempo, no se casaron con ellas y después las abandonaron. Las que estuvieron sirviendo al ejército, pues murieron casi todas. Aquí hay una cita de María, una mujer tlaxcalteca que en su lecho de muerte en Guatemala relata que nunca fue bautizada y que ella misma se colocó ese nombre cristiano. Y dice, soy muy vieja y no soy nacida en esta tierra, o sea, en Guatemala, sino allá en México, en el pueblo de Tlaxcala. Y me hallé cuando las guerras de los españoles y ayudé a hacer tortillas para ellos cuando ganaron a México. Estas 300 mujeres que les platiqué que habían sido regaladas a los españoles. ¿Qué pasa con las mujeres indígenas en la conquista? Bueno, pues las que defendieron Tenochtitlan murieron, la gran mayoría. Las que sobrevivieron y eran nobles, pues fueron tratadas como tal. Muchas mestizas fueron reconocidas, como Leonor Cortés Moctezuma, la hija de Cortés, Isabel de Moctezuma, doña Isabel Cano Moctezuma, doña Catalina Cano Moctezuma. Pero estos fueron casos excepcionales, en realidad la mujer indígena pues tuvo una doble subordinación, ¿no? Por indígena, por mujer, fueron repudiadas, sobre todo las viudas y huérfanas. Hubo muchos españoles, sobre todo frailes y también mujeres españolas que vinieron después de la conquista, que trataron de ayudar a estas viudas y huérfanas, pero en realidad quedaron en una situación no muy buena. Entonces, pero gracias a este mestizaje femenino, a estas mujeres españolas y mujeres indígenas, sobrevivieron las tradiciones y costumbres, tanto españolas como indígenas, se definió una nueva forma de ser y hacer para la mujer y sintetizaron, integraron hábitos y usos para una nueva realidad, una religiosidad que fue sincrética, el vestido y el arreglo personal también, la alimentación sobre todo, pues un gran sincretismo y construcción de modelos familiares distintos, porque ya estaban participando en esos modelos familiares, pues muy distintas etnias. Entonces, bueno, ellas en realidad lo que hicieron fue establecer los procesos de occidentalización, mestizaje y arraigo e impulsaron muchas instituciones, porque mientras los hombres siguieron conquistando, yendo hacia el sur y hacia el norte, ellas arraigaron esta cultura, ¿no? Las instituciones de esta cultura y todos estos procesos de occidentalización y mestizaje. Finalmente, bueno, pues las mujeres en la construcción de la nación, 200 años de la firma de la independencia. Vamos a pasar brevemente qué sucede con esta independencia, estos antecedentes ideológicos de la Ilustración que privilegiaban el uso de la razón. La independencia norteamericana, por supuesto, que tuvo una gran influencia, los estados que se independizaron en 1776 de la Gran Bretaña. Después también las ideas de la Revolución Francesa, en 1792, de igualdad, legalidad, fraternidad. Empiezan a surgir estos estados liberales que rechazan a la monarquía y que propugnan la soberanía de los pueblos, ¿no? Unido esto al criollismo, grado que había en México, y al nacionalismo, al amor por la patria. Ya no era el amor por la madre patria, era el amor por la tierra donde estos criollos habían nacido y se habían desarrollado.
alrededor de 1700 cambia la familia reinante, salen los Habsburgo, muere Carlos II sin descendencia, entra Felipe V, que es el primer Borbón, y los Borbones hacen una serie de reformas a partir de Carlos III, ¿no? En primer lugar, ponen la parte administrativa de gobernación o de gobierno por sobre la iglesia, la corona sobre la iglesia. Empiezan a ver a las colonias como una fuente de riqueza permanente, empiezan también a imponer funcionarios peninsulares por sobre los criollos, elevan los impuestos, empiezan a crear monopolios sobre algunos productos. Al mismo tiempo, la Revolución Francesa pues, tiene un impacto en España. En un principio España va a apoyar a la Francia monárquica, pero después se alianza con la Francia revolucionaria. Y en el Tratado de Fontainebleau dan el libre paso los españoles a los franceses para que peleen contra Portugal. Un gran problema, un gran error que termina en la aplicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII, el rey Carlos IV, Fernando VII, y ellos van a aplicar a favor de Napoleón Bonaparte, bueno, de Pepe Botella, su hermano, que le llaman Pepe Botella porque decían que tomaba mucho, aunque fue un mito. El tema es que al haber dejado entrar a Napoleón, los franceses en España, pues prácticamente le entregaron el territorio a Napoleón, que lo empieza a gobernar. Entonces, José Bonaparte, aquí está su pintura, su retrato, fue nombrado rey de España entre 1808 y 1813. Surgen una serie de juntas provinciales de defensa en contra de Pepe Botella, de José Bonaparte. Estas juntas que sumaban a militares, al clero, a los académicos, funcionarios de gobierno. Bien. Entonces empieza a haber una gran rechazo muy grande hacia el gobierno de los franceses en España. Surgen las Cortes de Cádiz. Y bueno, lo que ellos quieren es esta igualdad de derechos, desmantelar el antiguo régimen y, por supuesto, sacar a los franceses de España. ¿Qué es lo que está pasando en México? Bueno, pues en México desde 1808, pues ya con esta invasión francesa a España, y ya empiezan estos movimientos criollos que reclaman la soberanía de México, el rechazo a este gobierno francés, la idea de los estados liberales. Empieza a haber muchos grupos de conjurados, conspiraciones, levantamientos durante estos años, y empieza entonces el movimiento de independencia. Este movimiento de independencia va a durar de 1810 a 1821, como sabemos. Tiene cuatro etapas. El inicio del movimiento armado, entre 1810 y 1811. La organización de pues, las huestes independentistas entre 1811 y 1815. La resistencia entre 1815 y 1821, y finalmente en 1821 la consumación de la independencia y el reconocimiento de México como un país independiente por parte de España. Entonces, brevemente repasar este inicio del movimiento armado con el grito de Dolores, la conspiración de Querétaro, que quería constituir una junta gobernadora a nombre de Fernando VII, y una gran protagonista, una mujer, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, doña José Ortiz de Domínguez, quien está organizando estas tertulias a las que se convocan a los primeros independientes, héroes y grandes líderes como Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Mariano Basolo. Ellos están planeando un levantamiento armado en diciembre, pero no les da tiempo. Como sabemos, pues, la conspiración fue descubierta. El 13 de septiembre, Ignacio Garrido, que es una persona que participaba en estas tertulias, los denuncia. Y el 14 de septiembre, doña Josefa avisa que fueron Ignacio Pérez. Aquí está este estatua de Ignacio Pérez que sale a caballo a toda velocidad hacia San Miguel el Grande, que es San Miguel Allende ahora, para avisarlos, avisar a Allende, Aldama, Basolo, Hidalgo, que estaban en esa zona. Riaño, el intendente Riaño, va a ordenar esta aprehensión, y entonces, bueno, pues tienen que actuar rápidamente. El 15 de septiembre Allende viaja a Dolores para avisarle a Hidalgo, y el 16 de septiembre se levantan contra las autoridades novohispanas. No se dirigen a la parroquia del pueblo. Era un día muy especial porque el 16 de septiembre es el Día de la Virgen de los Dolores. Entonces
de todas las poblaciones aledañas, pues estaban ahí en Dolores, se toca este grito, se convoca, Hidalgo los convoca a alzarse en armas en contra de las autoridades españolas y a devolver el trono a Fernando VII. Después, a la muerte de Hidalgo, porque, bueno, pues se declara, se hace este levantamiento al que convoca Hidalgo, empieza esta guerra de independencia, una guerra sumamente desordenada, en la que los independentistas tienen un ejército, pues, verdaderamente desordenado, porque pues Hidalgo lo que hizo fue convocar a muchísimas personas para que se unieran a este movimiento, hasta les pagaba para que se unieran a él, y entonces los dejaba saquear todo lo que podían. Entonces van conquistando poblaciones y a punto de entrar a la Ciudad de México, nunca se ha sabido por qué, Hidalgo decide dar la vuelta, retirarse, empiezan a ir hacia el norte y ahí en la catita de Baján los capturan y los fusilan. Entonces, Hidalgo muere, Allende también, sus cabezas colgando de la lóndiga de Granaditas, y a la muerte de Hidalgo y Allende empieza esta etapa de organización entre 1811 y 1815, en el que aparece el mayor ideólogo de la independencia, que fue José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón va a conquistar el centro y sur de la Nueva España, hace este Congreso de la Náhuatl en 1813, redacta la primera Constitución de México en los sentimientos de la nación, pero pues esta etapa finaliza con la captura y muerte de Morelos. Finalmente, Hidalgo y Morelos se alcanzan a entrevistar antes de la muerte de Hidalgo. Hidalgo lo designa como caudillo del sur. Bueno, pues todo esto es lo que hace que Morelos, un gran líder, y bueno, pues esta etapa de organización finaliza cuando finalmente, perdón por la redundancia, capturan y fusilan a Morelos. Hace Morelos varias campañas, 5, las más importantes, la toma de Acapulco, las poblaciones de Morelos, Oaxaca, Valladolid. Y la tercera etapa, la etapa de resistencia, cuando muere Morelos, pues el movimiento prácticamente queda destruido, empieza una guerra de guerrillas. Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero están al frente. Entonces, pues una época de gran inestabilidad para el gobierno y para la economía de la Nueva España. Y entonces Juan Ruiz de Apodaca, el virrey, decide hacer una política de indulto, indultar a quienes se hubieran rebelado y regresar al redil. Entonces se va a radicalizar esta lucha porque unos aceptan el indulto y otros lo rechazan. Finaliza esta etapa de resistencia con el abrazo de Acatempan, y Guerrero pues dan por finalizada esta lucha y se consuma en 1821. Se unen a la independencia ya los ejércitos realistas. Como les digo, pues Agustín de Iturbide hace un pacto con Guerrero, finalmente entra el ejército trigarante, Iturbide logra consolidar esta independencia, se reconoce la independencia en los tratados de Córdoba, se reconoce a México como una nación soberana e independiente, siendo el virrey Juan O'Donoghue. ¿Qué pasa con estas mujeres o las mujeres en esta etapa, las mujeres de la independencia? Ellas venían de una educación tradicional, las mujeres de la época colonial, ya hablamos de ellas, esta carrera femenina del ámbito privado, de doméstico, que podían ser en sus casas, amas de casa, abuelas, madres, hijas, dedicadas a las labores femeninas o en el convento, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo ayudan? Bueno, primero, ellas van a participar en la construcción de la identidad en la época de la independencia. ¿Cómo? Pues van a transmitir a sus hijos valores, tradiciones, costumbres, sustentan este criollismo, este amor a la tierra donde habían nacido estos españoles, van a construir este reconocimiento a la cultura, a una cultura independiente y a un país independiente, España, este nacionalismo cultural, y rompen con las instituciones anteriores de alguna manera, ¿no? Entonces están educando a sus hijos de esta manera. Participan también directamente en la guerra de independencia de varias maneras, conspiran en contra del gobierno local, ya lo vimos, pues, sepa esta gran conspiradora, proporcionan salones, esto es
sus casas, hacen fiestas, organizan tertulias para la discusión independentista, facilitan la comunicación entre insurgentes, son grandes espías, ayudan a soldados, alertan sobre el descubrimiento, financian la causa. Ahora vamos a ver casos muy particulares. Crean una red de espías, de sirvientas y amigas que estaban en contacto con el bando realista y con el bando independentista. Y bueno, por supuesto también como las mujeres de la conquista van a participar peleando en la batalla. Y son grandes incitadoras a la disidencia del ejército realista. Como están en contacto, estas mujeres independentistas pertenecen a la élite y están muy en contacto con los ejércitos realistas. Entonces tratan de, pues, de que salgan los realistas del ejército que pertenece al rey al virreinato y se pasen al ejército independiente. ¿Qué mujeres participan? Algunos ejemplos, ¿no? En el inicio del movimiento está, por supuesto, ella, María Ignacia Rodríguez de Velasco Lagora Rodríguez, que va a participar desde el inicio de la independencia hasta la consumación. Ella pues, es una mujer muy inteligente, muy astuta, un carácter muy fuerte y una gran belleza que tiene muchas puertas. Es una mujer muy notable en la sociedad, una aristócrata muy destacada. Tuvo 3 esposos, José Jerónimo López de Peralta, Mariano Briones y Manuel de Elizalde. Cada uno de ellos tuvo una historia dramática, sobre todo con el primero, José Jerónimo López de Peralta. Tuvo también relaciones sentimentales con Simón Bolívar, con Alexander von Humboldt, con Agustín de Iturbide. Ella siempre va a estar apoyando la causa insurgente, como les digo, desde el inicio, con dinero y relaciones, ¿no? Pero también, pues ella tiene acceso a documentos confidenciales, entonces es una gran espía que pasa información a los independentistas. Fue acusada de herejía, pero salió libre de esta acusación, no la procesó el Tribunal de la Inquisición. Por supuesto, doña Josefa Ortiz de Domínguez, María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, que además se educó parte de su vida en el Colegio de las Vizcaínas. Ella queda huérfana y a cargo de su hermana mayor, María Soltero Ortiz, como les digo, pues se educó en el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México. Y alguna vez, gracias a la doctora Ana Rita Valero, pude ver el documento en el que de puño y letra doña Josefa solicita su ingreso al Colegio de las Vizcaínas. Una mujer sabe leer y escribir perfectamente, además de carácter fuerte, firmes convicciones. Ella se casa en 1791 con Miguel Domínguez, tienen 12 hijos. Él es corregidor de Querétaro, nombrado corregidor de Querétaro en 1802. Forma doña Josefa estos grupos literarios de ideas ilustradas. Ella es quien convence a su esposo a participar en esta conjura de la independencia de México. Como ya señalé, pues cuando la conjura es descubierta, ella avisa. Siempre está participando, siempre motivando a que se logre esta independencia. Fue presa durante este movimiento independentista en el convento de Santa Clara, primero en Querétaro, y después en el convento de Santa Catalina, que está en el centro histórico de Catarina de Sena, en la Ciudad de México, hasta 1817. Aún encarcelada y con hijos pequeños, muy pequeñitos, fue luchando por la causa, y cuando terminó la independencia fue invitada a la corte de Iturbide como dama de honor de la emperatriz, nombramiento que ella declinó. Muere en 1829, es declarada benemérita y madre de la patria, y su tumba está en Querétaro, en el Panteón de los Queretanos, pues, doña Josefa, cuando la están trayendo a la Ciudad de México para ponerla en la cárcel de Santa Catalina de Sena. Tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio en mi sitio. Durante la etapa de organización de la cual ya hablamos, esta etapa de Morelos, la mujer más destacada que participa es Leona Vicario. Ella es una mujer huérfana que queda a cargo de su tío Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Tiene una formación importante, es una mujer muy docta en artes y ciencias. Al principio es una informante de la causa para los independentistas, pero muy pronto es una mujer rica y es apoyar con sus propios bienes la guerra de independencia y la causa. Es encarcelada en varias ocasiones. En una de ellas, en la última,
la ayudan a fugarse otros independentistas y ella va y se integra al ejército de José María Morelos y Pavón. Durante toda esta etapa, Leona Vicario pues, va a sufrir muchas penalidades, le confiscan y le retiran sus bienes, se casa con otro gran independentista, don Andrés Quintana Roo, y bueno, pues ella es una periodista destacada, le gusta mucho la política y la literatura, escribe en varios diarios, en varios periódicos, y al final, pues cuando va la causa de la independencia, le restituyen sus bienes, y el Congreso de la Unión la nombra benemérita y dulcísima madre de la patria. Aquí una cita de ella en una de las cartas que le escribe al señor Lucas Alamán. Dice: confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Bien, suelen honrar en ellas con más bien. Durante la resistencia, ya para finalizar esta conferencia, tenemos a mujeres destacadas como Gertrudis Bocanegra. Ella es una criolla que estaba casada con Lazo de la Vega. Ella también es quien incita a su esposo y a su hijo a unirse a la causa de Miguel Hidalgo en el inicio. Después apoya a los insurgentes con información y con artículos de guerra. Lamentablemente, pues su esposo y su hijo mueren en la guerra, pero ella se incorpora a las tropas comandadas por su yerno, se incorpora luchando en estas tropas. Fue delatada como una independentista, fue apresada y como no quiso delatar a sus compañeros, no quiso delatar a nadie, rehúsa cooperar, pues la fusilan en el Pascual en 1818, a pocos años de la consumación de la independencia. Altagracia Mercado, también una mujer muy interesante, ella es una militar activa, se le conoce como la heroína de Huichapan. Ella, con sus propios medios, forma y comanda un batallón al servicio de los independientes. En muchas ocasiones, cuando se enfrenta al ejército realista, los vence, pero en 1819, como les digo también, pues ya muy cerca de la consumación de la independencia, la derrotan y de su batallón, el batallón que ella comandaba y había formado, pues muchos murieron, otros huyeron y se queda sola peleando y enfrentándose a estos soldados enemigos. El capitán que la captura dice, mujeres como ella no deben morir porque ella está luchando hasta el último momento. Le perdonan la vida y apresada y encarcelada va a servir 4 años en prisión todas las tareas que le fueron encomendadas. María Luisa Martínez de García Rojas, ella nace en Erongarícuaro, Michoacán, tiene una tienda de abarrotes y también tiene tierras de cultivo, perdón. Erongarícuaro era un pueblo de realistas, entonces, pero ella de corazón está con los guerrilleros, entonces todos los movimientos que hacen los realistas, que convivían con ella, porque también era una mujer de la élite, se los comunicaba a las tropas de insurgentes. Entonces, fue perseguida muchas veces, 4 veces la hicieron prisionera y la encapillaban, ya lista para fusilarla, pero ella pagaba multas muy, muy fuertes, sobre todo a Pedro Celestino Negrete, pero finalmente los 4,000 pesos que le exigió Pedro Celestino Negrete fue una cantidad muy grande, ella no la pudo pagar y la fusilaron en el cementerio de Erongarícuaro, también por la causa. Y decía esta mujer: General Negrete, le perdono el crimen de quitarme la vida. No he cometido más delito que el de querer tener una patria libre. ¿Por qué tan obstinada persecución contra mí? Tengo derecho a hacer cuanto pueda en favor de mi patria porque soy mexicana. No creo cometer ninguna falta con mi conducta, sino cumplir con mi. Finalmente, pues las capitanas de los ejércitos, ¿no? La Virgen de Guadalupe, que fue la capitana reconocida del ejército insurgente, por supuesto, la Virgen mestiza, mandando los ejércitos criollos, y la Virgen de los Remedios, que era quien comandaba, la capitana de los ejércitos españoles, del ejército realista. ¿Por qué hacen esto las mujeres de la independencia? Bueno, ya saben muy bien lo que están haciendo, conocen muy bien la causa, tienen una gran conciencia patriótica, tenían experiencias diarias de humillación, desprecio y segregación y participaban en esta lucha entre criollos y peninsulares, pero era una lucha moral. Entonces ellas rechazaban esta injusticia y la discriminación a la que eran sujetos los criollos.
También tuvieron contacto con las ideas de la Ilustración, tuvieron una gran autoconciencia femenina de lo que la mujer era y lo que podía ser, que había empezado a partir de las biografías que escribían las monjas en el siglo XX. Entonces, estas biografías escritas por monjas fueron muy importantes para esta conciencia femenina de la que ellas participaron, ¿no? Y también, por supuesto, pues seguían a sus parejas, a sus padres, a sus familiares, a sus hijos. Dije, al principio pues, se educaron a los hombres que hicieron la independencia, ayudaron a forjar la identidad criolla, respondieron a la injusticia, a la desigualdad, la inestabilidad y participaron de todas las maneras posibles como lo hicieron las mujeres que pelearon en la conquista y la defensa heroica de México. Les agradezco mucho su atención, quedo a su disposición y bueno, pues muy buenas tardes. Voy a suspender esta presentación, la voy a bajar. Quedo a sus órdenes, muchas gracias y hasta luego.